En una esquina cualquiera, bajo el frío, Elena barría la calle. Nadie la miraba. Nadie, excepto un niño que corría al otro lado de la calle. El reloj marcaba las 6 de la mañana cuando Elena salió del refugio con la escoba al hombro y el cabello recogido bajo una gorra vieja. El aire frío de la ciudad se colaba entre sus manos agrietadas, pero ella ya estaba acostumbrada. Hacía meses que cada amanecer era igual. Caminaba despacio, mirando cómo los autos pasaban y la gente corría hacia sus trabajos sin notarla. Nadie la miraba. Nadie se detenía a pensar que esa mujer, con la ropa gastada y los zapatos rotos, había tenido una vida distinta. Alguna vez tuvo una casa pequeña con plantas en las ventanas, un trabajo estable limpiando oficinas, una madre enferma que cuidaba con todo el amor que le cabía en el pecho. Pero la enfermedad avanzó rápido. Las medicinas eran caras y las horas extras no alcanzaron. Primero perdió el trabajo, luego la casa y finalmente las ganas. Desde entonces limpiaba calles para el ayuntamiento a cambio de un sueldo modesto, durmiendo donde pudiera, comiendo lo justo para seguir en pie. Aún así había algo en ella que se negaba a rendirse. Una dignidad silenciosa, esa que ni la pobreza ni la indiferencia logran arrancar del todo. Esa mañana, mientras barría la acera frente a un parque, se detuvo un momento para ver el amanecer. El sol apenas asomaba entre los edificios, tiñendo de dorado las hojas húmedas del suelo, y por primera vez en mucho tiempo, Elena sonrió, sin razón aparente. Quizás era solo un día más, o quizás, sin saberlo, era el día en que su vida empezaría a cambiar. Mientras Elena barría las hojas del parque, en la otra punta de la ciudad, Guillermo observaba su reflejo en la ventana del piso 40. Era el dueño de Innovatec, una empresa tecnológica líder en el país. A simple vista lo tenía todo: éxito, reconocimiento, dinero, pero dentro solo quedaba un silencio que dolía. Desde la muerte de su esposa 3 años atrás, la casa se había vuelto un museo de recuerdos. Las risas se habían apagado y las fotos enmarcadas eran lo único que hablaba. El trabajo se convirtió en su refugio. Los números eran más fáciles de entender que las emociones. A veces, cuando todos se iban de la oficina, abría el cajón donde guardaba un dibujo de su hijo Felipe. Un sol, una casa y 3 figuras tomadas de la mano. Ahora solo quedaban 2. Felipe tenía 5 años y un corazón enorme, pero la ausencia de su madre lo había vuelto callado. Guillermo lo amaba más que a nada, pero no sabía cómo llenar ese vacío. Aquel viernes decidió llevarlo al parque después del trabajo, pensando que una tarde juntos podría ayudarlos a reconectarse, sin imaginar que ese simple paseo cruzaría su destino con el de Elena. El parque respiraba calma aquella tarde. El aire olía a hojas secas y a algodón de azúcar. Elena, con su escoba gastada, terminaba de barrer el camino principal. Sus manos estaban heladas, pero su mente divagaba. Pensaba en cómo había terminado ahí, limpiando calles, invisible para todos, o casi todos a unos metros. Felipe, un niño de 5 años, jugaba con su canguro, una chica joven que lo cuidaba mientras su padre, Guillermo, el dueño de una empresa tecnológica, lo observaba discretamente desde su auto negro estacionado junto al parque. Guillermo había terminado una reunión hacía poco. No planeaba bajarse. Solo quería ver a su hijo unos minutos sin interrumpirlo. Felipe reía, corriendo detrás de una pelota azul que rodaba sin control. Pero en un descuido la pelota cruzó el sendero, y el niño la siguió directo hacia la calle. «¡Felipe!», gritó la canguro soltando el teléfono. «Cuidado». Un frenazo. El chirrido de las llantas rompió el aire. Felipe cayó de rodillas, llorando con la frente raspada. La gente miró, pero nadie se movió, excepto Elena. Dejó caer la escoba y corrió sin pensarlo. Se arrodilló frente al niño con el corazón latiendo a 1000. «Shh, tranquilo, ya estás bien», le dijo limpiándole la cara con un trozo de su propia manga. El niño entre sollozos la miró y se aferró a su mano. Ella, con ternura, le amarró los cordones sueltos para que no volviera a tropezar. Desde el auto, Guillermo observaba todo. Su hijo llorando entre los brazos de una mujer cubierta de polvo, una mujer que no debía nada, que no pidió nada, pero que se detuvo cuando nadie más lo hizo. En ese instante, algo en Guillermo cambió para siempre.
El llanto de Felipe empezó a calmarse poco a poco. Elena, aún arrodillada en el suelo, le soplaba con cuidado la raspadura de la frente. El niño respiraba entrecortado, pero ya no lloraba. La canguro pálida no sabía qué hacer. Solo observaba cómo aquella mujer de ropa desgastada y manos ásperas trataba al niño con una dulzura que desarmaba. Desde el otro lado de la calle, Guillermo no aguantó más. Abrió la puerta del auto y cruzó el parque a grandes pasos. Su corazón latía con fuerza, pero no de miedo, sino de algo que no entendía. Cuando llegó junto a ellos, Elena levantó la vista. Sus ojos se encontraron. Por un instante el ruido del parque desapareció. Solo quedaron ellos, el empresario impecable y la mujer de mirada cansada pero viva. ¿Está bien?, preguntó Guillermo inclinándose hacia su hijo. Sí, solo fue un susto, respondió Elena en voz baja. Gracias, dijo él sin poder apartar los ojos de ella. De verdad, gracias por ayudarlo. No fue nada, murmuró bajando la mirada. Cualquiera lo habría hecho. Guillermo sonrió apenas. No, no cualquiera. Felipe se aferró al cuello de su padre, pero aún miraba a Elena con cariño. Papá, ella me curó, dijo con orgullo infantil. Elena sonrió, con esa ternura que no planeaba mostrar. Guillermo la observó un segundo más de lo necesario. No sabía qué tenía aquella mujer, su voz, su calma, su forma de mirar al niño, pero sintió algo dentro de él moverse después de mucho tiempo. Mientras la canguro se disculpaba nerviosa, Elena se apartó con discreción. No quería incomodar, pero antes de irse Guillermo la llamó. Espere, ¿puedo saber su nombre? Gracias por ayudarlo, dijo Guillermo acercándose despacio. Su voz sonaba distinta, más cálida de lo habitual. No fue nada, respondió Elena bajando la mirada. Sus manos seguían temblando un poco. No por miedo, sino por la mezcla de nervios y sorpresa de tenerlo tan cerca. Sí fue, insistió él con voz suave. Para mí lo fue todo. Felipe, aún con las mejillas húmedas, tomó la mano de Elena y no la soltó. Papá, ella me curó, dijo con una sonrisa llena de orgullo. Elena no supo qué contestar. Le acarició el cabello al niño con ternura. Eres muy valiente, campeón. Antes de irse, Felipe miró su pelota roja. La sostuvo un segundo, pensativo, y luego se la tendió a Elena. Es para ti. No, mi amor, guárdala, respondió ella sorprendida. Quiero que la tengas para que me recuerdes, dijo con absoluta inocencia. Elena la aceptó sin poder contener una sonrisa. Está bien, pero solo la cuido, ¿de acuerdo? Cuando te vea te la devuelvo. Prometido, dijo el niño y le dio un pequeño abrazo. Guillermo observó esa escena en silencio. Algo en su interior se aflojó, algo que había estado endurecido desde la muerte de su esposa. No entendía por qué una desconocida, una mujer de aspecto humilde, podía provocar en su hijo esa felicidad tan pura, ni por qué él mismo sentía una extraña calma al mirarla. Cuando Elena se alejó con la pelota entre las manos, el viento movió un mechón suelto de su cabello. Guillermo la siguió con la mirada hasta perderla entre los árboles. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que el destino le estaba hablando. Pasaron varios días, pero Felipe no dejaba de hablar de ella. Papá, quiero ver a mi amiga del parque, decía cada mañana. Abrazando su pelota roja, al principio Guillermo sonreía, pensando que el niño la olvidaría pronto. Pero no fue así. Aquel nombre Elena se repetía en su casa, en el auto, incluso antes de dormir. Y algo en esa insistencia comenzó a removerle algo dentro. Una tarde, decidido, Guillermo condujo hasta el parque. No la vio en su banca, pero antes de irse la descubrió al otro lado de la calle, barriendo frente a una cafetería pequeña. El sol caía sobre su rostro, y su expresión tranquila le resultó inexplicablemente familiar. «Te debemos un helado», dijo él sonriendo. Elena levantó la vista, sorprendida. «¿Yo? No hace falta», respondió secándose el sudor de la frente. «Sí hace», interrumpió Felipe tirándole de la mano. «Dijiste que cuando te viera te devolvería la pelota». Elena rió. No pudo negarse. Minutos después los tres estaban sentados frente a la cafetería, compartiendo un par de helados que se derretían demasiado rápido. Y mientras Felipe reía con manchas de chocolate en la cara, Guillermo y Elena se miraron por primera vez sin prisa y sonrieron como si se conocieran de siempre. Esa noche Guillermo no pudo dormir. Intentó concentrarse en los informes de su empresa, en los correos acumulados, en las llamadas pendientes, pero no podía. Cada vez que cerraba los ojos,
Veía a Elena riendo con Felipe, la luz del atardecer sobre su rostro y la serenidad con la que lo miraba, sin esperar nada a cambio. No era solo la escena lo que lo inquietaba, era lo que había sentido, una calma extraña, cálida, casi olvidada. Al amanecer, dejó el traje colgado en su armario y condujo sin decirle a nadie a dónde iba. Llegó al ayuntamiento buscando cualquier información. Disculpe, preguntó al encargado. ¿Sabe cómo puedo contactar a la mujer que limpia las calles frente al Parque Central? El hombre revisó papeles, negó con la cabeza. Lo siento, señor. Cambian seguido. No tengo registro de nombres. Guillermo salió al estacionamiento con un vacío en el pecho. ¿Cómo era posible que alguien que había marcado tanto a su hijo pareciera no existir en ningún lado? Esa tarde Felipe lo esperó con la pelota roja en las manos. ¿La encontraste, papá?, preguntó. Guillermo suspiró. Aún no, hijo. Ni siquiera sé su nombre. Felipe lo miró con una sonrisa cómplice. Sí lo sabes. Se llama Elena, dijo convencido. ¿Cómo lo sabes?, preguntó su padre sorprendido. Porque así se llama mi héroe, papá. Y en ese instante, Guillermo supo que tenía que volver a encontrarla. 3 días después, Guillermo llevó a Felipe al parque, fingiendo que era solo otro paseo, pero su mirada buscaba entre los árboles, las bancas, los senderos. Nada, hasta que al girar la esquina del kiosco, la vio. Elena estaba de pie, ayudando a una vendedora de flores. Su cabello suelto brillaba bajo el sol y su risa, esa risa que no había podido olvidar, volvió a atravesarlo como un rayo. «Papá, es ella», gritó Felipe corriendo hacia ella. Elena se sobresaltó al verlo, pero enseguida se agachó para abrazarlo. «Campeón, pensé que no volvería a verte». Guillermo se acercó despacio. Por un segundo todo el ruido del parque desapareció. Solo quedaron ellos tres, en una calma que parecía ajena al mundo. «Sabía que volveríamos a encontrarnos», dijo Guillermo con una sonrisa que lo traicionaba. Elena lo miró sin saber si reír o huir. «No pensé que me recordara». «Difícil olvidar a quien le enseña a tu hijo lo que es la bondad», respondió él. Felipe tomó ambas manos uniendo las suyas como si tejiera un lazo invisible. «Ahora sí estamos los tres», dijo feliz Elena, y Guillermo se miraron, y en esa mirada algo empezó sin que ninguno se atreviera a nombrarlo. Desde aquel día, Guillermo y Felipe comenzaron a pasar más tiempo en el parque. A veces llevaban pan para las palomas, otras simplemente caminaban, pero siempre de alguna manera Elena aparecía, barriendo una acera, ayudando en un puesto de flores o sentada un rato bajo un árbol, con la pelota roja al lado. No sabían cómo empezó, pero cada encuentro se sentía necesario. Guillermo la buscaba con la mirada sin admitirlo, y Elena fingía sorpresa cada vez que lo veía. «Parece que nos cruzamos mucho», dijo él una tarde mientras Felipe comía un helado. «O tal vez el parque es muy pequeño», respondió ella, con una sonrisa tímida. Hablaron de cosas simples, del clima, del trabajo, de los sueños que alguna vez tuvieron. Guillermo se sorprendió al descubrir que podía reírse otra vez, que la vida, después de tanto gris, podía tener color. Esa noche, al volver a casa, Felipe no dejaba de hablar. «Papá, ¿te diste cuenta de que Elena también se ríe más cuando estamos?». Guillermo sonrió. No quiso responder, pero su hijo tenía razón. Elena también lo sentía. Cada vez que Guillermo la miraba, su pecho se apretaba, mezcla de miedo y esperanza. Sabía que él venía de un mundo muy distinto. Pero cuando estaban juntos, esas diferencias parecían desaparecer. Sin planearlo, sin promesas, sin darse cuenta, los tres empezaban a parecer una familia. Y aunque ninguno lo decía en voz alta, el destino ya había decidido por ellos. Habían pasado semanas desde aquel primer encuentro, y lo que empezó como una coincidencia se había vuelto una costumbre imposible de evitar. Cada tarde Guillermo, Felipe y Elena se encontraban sin decirlo, como si el universo los empujara una y otra vez al mismo lugar. Esa tarde el cielo estaba cubierto de nubes doradas. Elena había terminado su turno y se sentó en su vieja banca, mirando cómo Felipe jugaba con su pelota roja. Guillermo llegó en silencio, con 2 cafés en las manos. «Pensé que te gustaría uno», dijo, ofreciéndoselo. «Gracias», susurró ella. «No debiste». «Claro que sí», respondió él mirándola con esa calma que la desarmaba.
Elena bajó la mirada. No entiendo por qué haces todo esto, Guillermo. Tú tienes tu vida, y tú eres parte de ella ahora, interrumpió él con voz firme. Elena lo miró incrédula. ¿Por qué yo? Guillermo respiró profundo. Porque cuando todos miraban hacia otro lado, tú fuiste quien vio a mi hijo. Porque desde ese día no hay mañana en la que no piense en ti. El silencio los envolvió. Felipe riendo corrió hacia ellos y los abrazó a ambos. ¿Ahora sí somos una familia, papá?, preguntó con inocencia. Guillermo lo miró, sonrió y asintió. Elena, con los ojos llenos de lágrimas, lo abrazó también. Por primera vez en años se sintió en casa. El sol se escondía, pero en sus vidas apenas amanecía. 3 almas diferentes unidas por un gesto de bondad. Y así, el amor encontró el camino que nadie planeó. Si esta historia te tocó el corazón, suscríbete para más historias que demuestran que los milagros comienzan con un simple acto de bondad.